Bien, vamos a empezar este trabajo sobre el socialismo con la definición. Bueno, vamos a ver una serie de apartados y luego en general y luego los veremos más en detalle. En principio, en esta primera parte generalista vamos a ver la definición, por qué es un error intelectual, la teoría de imposibilidad del socialismo, qué pasó cuando llegaron las computadoras tan esperadas que permitían el cálculo económico, consecuencias y conclusiones. En cuanto a la definición, podemos definir al socialismo como cualquier sistema de agresión institucional al libre desempeño de la función empresarial. Entendemos como agresión, vamos a ir pintando esto. Entendemos como agresión, definición, sistema de agresión institucional al libre desempeño de la función empresarial. Muy bien. ¿Qué entendemos por agresión? Pues entendemos por agresión todo tipo de violencia física o amenaza de violencia física. La agresión grave que incluimos aquí es la institucional o sistémica. La no sistémica sería, pues bueno, sería más difícil de declarar, pero esta es organizada y mantenida en el tiempo, con lo cual es muchísimo más perjudicial. Y además normalmente suele ser legal, o sea que se tiene todo en contra. Al libre desempeño, cuando entendemos libre desempeño, estamos hablando de que impide los fines propios, que no estamos buscando nuestros fines, sino los fines de ese órgano director o de esas personas o de ese grupo oligárquico que considera por lo que sea, que ya veremos qué es lo que sea, que sus fines son mucho más importantes que los fines de cualquier otra persona. Y finalmente pues tenemos que definir lo que es la función empresarial. Básicamente la función empresarial es el darse cuenta, el percibir que existe un beneficio a nuestro alrededor que nosotros podemos aprovecharnos. Normalmente suelen ser arbitrajes, es decir, yo me doy cuenta que a ese le sobra y a este le falta y intermedio, creando pues una información nueva y transmitible que antes no existía en el mercado, que va a permitir el enriquecimiento de la sociedad en general, aunque en principio estas personas vayan buscando su propio enriquecimiento. Vamos a ver ahora por qué decimos que el socialismo es un error intelectual. Vamos a ver. El órgano director, que está a la cabeza de todo un grupo oligárquico o estatista, va a utilizar principalmente para llevar a la práctica toda su intervención los mandatos. Mandatos que luego lo veremos, están orientados a un fin concreto del cual no te puedes salir. Ahí no deja ningún tipo de creatividad a la creatividad del ser humano. O sea, es una cosa muy rígida, tanto en tiempo como en ejecución. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esto sucede, al no dejar a la gente buscar sus fines propios con sus propios medios, con todo su descubrimiento empresarial, va a ser imposible el orden social. Principalmente porque este órgano director es incapaz de tener todo el conocimiento necesario concentrado en una persona o en un grupo reducido de personas. No se va a crear creación de nueva información, no se va a crear mentalidad empresarial y por supuesto de lo que no se crea no se puede transmitir y mucho menos que dé pie a una coordinación social. En cuanto a la imposibilidad del socialismo, lo vamos a ver en dos vertientes. Desde el punto de vista social, aportando argumentos tanto estáticos como dinámicos. El argumento estático es que la información ya existe, ya está dada. Bueno, pues esto es falso, no es así. La información no existe. Hay mucha información que nace de la mente de los actores, por lo tanto, eso que ya existe es absolutamente falso. El proceso en realidad es dinámico, que es lo que hemos visto aquí. Es el proceso de creación de nueva información. ¿Qué nos encontramos? Pues que al final, por muy buenas que sean las intenciones que pretenden solucionar de los integrantes del órgano director que pretenden solucionar
al final cualquier intervención va a generar muchísimos y más graves problemas de los que pretende solucionar, porque no tienen ese conocimiento, no lo saben, no lo pueden tener todo. Es decir, que lo que van a conseguir es lo contrario de lo que se pretende. Así que ojo con las paradojas de los argumentos socialistas, porque al final, por muy bonito que parezca, al final irrevocablemente es un desastre. Vamos a verlo también desde el punto de vista del órgano de dirección. Este órgano de dirección, que va a ser el encargado de utilizar la coacción mediante mandatos y marañas de normativas, en el fondo son personas, y como personas van a perseguir sus fines personales, los fines personales de los dirigentes. Ya veremos más adelante aquí que la tentación es mucha por la gran ganancia expectativa de ganancia que se genera. Otro problema es la ignorancia ineradicable, que además se potencia por parte de estos grupos. Si se mantienen, o sea, a mayor tiempo en el poder, mayor alejamiento social. Entonces, esa ignorancia en cuanto a cómo funciona el sistema, aumentada por la creencia de que la información ya existe, aumentada por el alejamiento social y la desconexión sobre la gente a la que pretende ayudar, o dice que pretende ayudar, pues al final va a ser un desastre. La información de la que dispone el órgano director es escasa y es retrasada. Es escasa porque no cabe todo en una cabeza. Y es retrasada porque siempre, claro, todo esto tarda un tiempo y hasta que llega, pues es un desastre. Vale. Otra de las cosas que les pasa a los órganos directores es que son profundamente ignorantes de los costes que conllevan sus decisiones. Y estos costes principalmente consisten en, bueno, hemos definido anteriormente costes como la renuncia que hace los actores a determinados fines a cambio de otros. Y claro, esto es una asociación subjetiva, eso no puede estar, esto lo sabe el actor, no lo puede saber nadie más. Estos costes a los que renuncia esta gente de forma individualizada y muy heterogénea debido a su diferencia entre la preferencia temporal, el órgano director es incapaz de verlo, no los ven. Entonces, están tomando decisiones permanentemente de una forma muy irresponsable, ya que ni las premisas en las que se basan son ciertas, ni la información que les llega es cierta, además es incompleta. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, por regla general, esas decisiones van a ser siempre muy irresponsables. Muy irresponsables. Bueno, vamos a ver también dentro de lo que es el cálculo del socialismo, los padres del socialismo reducían el problema económico a un simple problema contable. De manera que cuando confiaban en cuanto existieran computadores lo suficientemente perfeccionados y con capacidad, pues que todo este problema se resolvería. Vale. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Porque que la aplicación, los computadores solamente solo son capaces de aplicar un conocimiento que ya existe, que ya se ha articulado, mientras que la información que manejan los empresarios ni es centralizada, ni es articulable, se basa en prueba y error, y esto es muy fijo, como muy académico, cosa que les encanta a los académicos, por cierto. ¿Qué es lo único que ha hecho el poner de manifiesto este conocimiento acumulado a través y manejado a través de estos ordenadores superpotentes? Pues el aumento de conocimiento lo único que ha llevado es a un aumento de la complicación y de la confusión de este órgano director que hemos comentado antes. Con lo cual, otra rueda que se pincha del vehículo teórico socialista. Bien, vamos a ver otras consecuencias, y estas otras consecuencias las vamos primero a ver en cuanto a las personas, y luego pasaremos a la influencia que tiene en la ley, la justicia y la moral. Bueno, en cuanto a las personas,
ya hemos visto que las consecuencias del socialismo y del corte en la información y de la pretensión ilusoria de tener toda la información, pues es falsa. Al final, ¿qué es lo que produce? Descoordinación social y retraso. Retraso en todos los aspectos, no solamente en el aspecto económico, también en el aspecto técnico y también en el aspecto cultural, ya que sí hay que esperar a que todo lo diga el órgano director, se pierde un tiempo precioso y competitivamente pues otros nos van a aplicar soluciones mucho mejores que nos van a dejar en la cuneta. Si a esto le sumamos la información errónea y el que lleva al comportamiento irresponsable, pues las consecuencias son trágicas. Sin embargo, hay una consecuencia realmente trágica para la sociedad, y es la corrupción que genera. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estás en el poder y tienes mucho, y para capacidad de decidir, lo primero que te vas a dar cuenta es que tienes una oportunidad de ganancia extraordinaria. Y eso lleva, pues, va a llevar a la moralidad. Porque, en principio, lo primero que vas a hacer es protegerte. Protegerte y funcionar, y protegerte y mantenerte. Entonces, ¿cómo te mantienes? ¿Cómo, ¿Qué es internamente lo que esas personas piensan? Bueno, pues lo primero es se consideran por encima de todo principio. Lo siguiente que van a hacer, su siguiente objetivo, que ya hemos dicho que en el fondo es mantenerse en el poder, es expandirse y aumentar su estructura, la estructura burocrática que va a llegar a una sobreexpansión. No solamente clientelar, con el objetivo de crear una red que le defiende y le proteja, sino que realmente piensan que eso les va a servir para algo. ¿Qué es lo que ocurre? Que con estas oportunidades de ganancia tan importantes, en el momento que se vean su predominio, sus privilegios amenazados, van a tender al aumento de la violencia y al uso de la coacción, cosa que es extraordinariamente peligroso. Más cosas, pues vamos a hablar en cuanto a la ley y a la justicia. Bueno, pues en cuanto a ley y justicia, provoca una perversión moral. En primer lugar, por la aspiración de crear del concepto de justicia social. Claro, esto es un término que en sí mismo es contradictorio, ya que justicia implica un concepto de que a cada uno lo suyo y social implica un concepto de reparto, con lo cual es muy difícil de casar ambas cosas. O sea, no le puedes dar a uno lo que le corresponde y al mismo tiempo quitárselo. Es muy difícil de hacer. Hay una justicia social, que es la que proporcionan las instituciones evolutivas, pero no mediante los mandatos de un órgano director de una clase oligárquica basada en una en una información incompleta. Al socialismo se le haya dado el opio del pueblo, y en realidad es así, porque tiene bases religiosas muy sólidas. Sólidas en el sentido de que se intentan apuntalarlas muy bien. El mayor problema de todo esto es la responsabilidad individual. Lo peor desde mi punto de vista del socialismo es que te lleva siempre a que renuncies a las responsabilidades más básicas como persona. Y claro, si tú renuncias a esas responsabilidades básicas y renuncias a la obtención de los fines que tú consideres oportunos en cada momento, no hay incentivos para el esfuerzo. Si no hay incentivos para el esfuerzo, te vas a abandonar. El abandono personal lleva a la insatisfacción. Y la insatisfacción pues te lleva a que todo vaya muchísimo peor. Por el contrario, si tú eres capaz de esforzarte para conseguir algo que subjetivamente le vas a dar mucho valor, vas a estar muy motivado y vas a conseguir no solamente un aumento de la felicidad, sino una mejora de la sociedad en su conjunto. Y luego además tiene otros problemas que produce una adicción. En el momento en que a ti te quitan primero la responsabilidad y segundo la capacidad de esfuerzo, volver para atrás pues es muy difícil, prácticamente imposible.
O sea, es realmente complicado el conseguir que salir de esa adicción, de esa vida muelle a la que te tienen convencido. Y luego ha habido un problema de aprendizaje. Ya no, llega un momento en que tienes una edad en la que ya no tiene vuelta atrás. Ya no es solamente un problema de adicción en el sentido psicológico, sino que realmente que ya no vales para nada. Si tú a lo largo de unos años de tu vida te has dedicado a abandonarte, y mientras tanto pues ha habido otros en este país o en otros en los que la gente se ha dedicado a sacar su vida adelante, y a través bueno, pues esa cierta alegría que dan la gente que le gusta su trabajo, la gente que le gusta trabajar, la gente que le gusta hacer cosas, pues supone un retroceso relativo. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que es muy difícil, muy difícil, muy difícil recuperar esos buenos hábitos responsables. Bueno, pues lo último que vamos a ver antes de llegar a las conclusiones es que esa perversión moral de la que hablábamos destruye los valores tradicionales, entendidos no como, joder, qué pesado y tal, que es que me está dando la lata con los principios, sino entendiendo los valores tradicionales como aquellas decisiones que nos van a hacer más fácil la vida, cosas que han sido probadas, que tú en el momento en el que tienes que tomar decisiones sin tener todas las variables en tu mano, pues recurres a soluciones anteriormente ensayadas, en las que se ha visto que, bueno, pues te ofrece una cierta, bueno, voy a decir garantía porque eso no existe, pero probabilidad de éxito, o por lo menos más probabilidad que otras soluciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta perversión moral, esta destrucción de los valores tradicionales en cuanto al concepto de justicia y ley, va a resultar en que la destruye, porque se crea un proceso de injusticia. Proceso de injusticia que es sobre todo arbitraria, y que se va a ver reflejada tanto en el campo jurídico como en el campo material a través de la economía. Y con todo esto, pues llegamos a las conclusiones del socialismo. Aparte de la definición, lo que hemos visto es que el socialismo es un sistema de coacción sistémica, y es antihumano, y es antisocial, y corrompe. ¿Por qué? Porque corrompe, y sobre todo la moral, porque destruye las pautas sociales de conductas aprendidas evolutivamente a lo largo de un periodo muy dilatado de tiempo por muchas personas, mediante el ensayo de prueba de error, y que además incita a la violencia como medio de coacción para obligar a los demás y para mantenerse en el poder, y sobre todo la desobediencia de ley que no es igual para todos. El estatista está siempre por encima de la ley, que por supuesto elimina la responsabilidad personal básica, sustituyéndola. ¿Por qué? Pues por malos mandatos. O sea, tú no te preocupes, tú no eres responsable de nada, tú no tienes que decidir nada, déjame a mí el poder, que yo ya me encargaré de todo, de que te vaya bien. Pero claro, eso es entregar la voluntad a cambio de conseguir los fines no propios, sino del órgano director. En resumen, pues es antihumano porque destruye la creatividad y la coordinación social, y sin eso no hay sociedad que resista.